Bien, vamos a ver ahora cómo relacionamos el diagrama hierro-carbono con algunos de los procesos más importantes que se llevan a cabo en el acero, desde el proceso de conformado plástico a temperaturas elevadas hasta los tratamientos de conformado en frío. Nuestro diagrama hierro-carbono que hemos ya visto, y para recordar simplemente tenemos una primera solución sólida a elevadas temperaturas que es conocida como ferrita delta. Luego tenemos una segunda solución sólida llamada austenita, que tiene un amplio rango de dominio debido a que tiene una capacidad de disolver carbono, digamos, en su estructura hasta un contenido de 2,1%. Finalmente, a bajas temperaturas, entendiendo por bajas desde los 910 grados centígrados hasta la temperatura ambiente, tenemos la solución sólida alfa. Esta, como habíamos dicho, contiene muy poco contenido de carbono, su máxima solubilidad es del 0,025% de carbono. También hemos visto en el diagrama que la reacción eutectoide se da a 0,8% de carbono. Entonces acá tenemos la transformación de la austenita a temperatura constante en ferrita más cementita. Y también habíamos indicado que esta zona del diagrama hierro-carbono correspondería a la zona del dominio de los aceros. Entonces los aceros son aleaciones hierro-carbono que contienen entre 0 y máximo 2% de carbono. Acá, esta línea punteada, porque no forma parte de un sistema, digamos, de fases distinto a lo que ya conocemos como ferrita y cementita, pero simplemente para diferenciar una región de otra, acá tenemos esta línea punteada que representan el acero que se conoce como acero eutectoide, que tiene 0,8% de carbono. Aceros con menos de 0,8% de carbono reciben el nombre de aceros hipoeutectoides, y aceros con más de 0,8% de carbono se les llama aceros hipereutectoides. Bien, este es entonces nuestro diagrama hierro-carbono que vamos a analizar, y ahora vamos a ver cuáles son estos procesos de conformado térmico o termomecánico y tratamientos térmicos que recibe el acero y cuál es el rango de temperaturas que normalmente son empleados para estas aplicaciones. El primer caso que vamos a mirar es el conformado plástico, digamos, a elevadas temperaturas, denominado laminación. Acá vemos una plancha que pasa por unos rodillos, los llamados rodillos de laminación, donde se deforma plásticamente a elevadas temperaturas, reduciendo su espesor hasta alcanzar los valores estándar que se tienen que tener. Entonces, esto se traduce en un proceso de reducción de la sección, pero también a esas temperaturas los granos que existen, en este caso estamos hablando de una temperatura alrededor de los 1200 grados centígrados, y por lo tanto en esta región, la región de dominio de la austenita, aquí el acero está completamente austenizado, y por lo tanto cuando se deforma en caliente, los granos de austenita también son deformados plásticamente. Entonces acá el proceso de conformado plástico se da con una microestructura constituida por 100% austenita. Luego tenemos el siguiente tratamiento térmico, que es un calentamiento de las piezas, de los componentes, hasta alcanzar determinadas temperaturas que luego de mantenerlas por un periodo de tiempo a esas temperaturas se enfrían. Este enfriamiento puede ser en condiciones de equilibrio, siguiendo lo que establece el diagrama hierro-carbono, o puede ser fuera de las condiciones de equilibrio, es decir, por enfriamientos más rápidos. Sea como fuere, la temperatura a la cual normalmente se suele tratar térmicamente, no hay una sola temperatura, existe un rango de temperatura, pero este es simplemente para darnos una idea en dónde nos estamos moviendo en el diagrama. Pues estamos hablando de temperaturas cercanas a 860 grados centígrados, que estaría ubicado en esta zona. Entonces, observe estos dos procesos de conformado o de fabricación del acero en estado sólido, pues están a temperaturas donde el dominio del material está en fase austenita. Vamos a ver otro tratamiento conocido como tratamiento post-soldadura o
en sus siglas en inglés, Post-Weld Heat Treatment. Este tratamiento térmico se da en uniones soldadas que han sido, digamos, sometidas a un proceso en el cual la microestructura ha sido modificada y por lo tanto sus propiedades mecánicas no son las 100% que se esperarían que tenga. Entonces, antes de que entre a operar en servicio este componente, tiene que ser sometido a un tratamiento térmico que le permita, por ejemplo, aliviar tensiones residuales, que le permita reducir la dureza a partir de transformaciones que se van a dar en ese rango de temperaturas. Acá, las temperaturas a las cuales se realiza este tratamiento post-soldadura están entre los 550 y 650 grados centígrados. Si lo visualizamos en el diagrama, estamos hablando de esta región donde el dominio lo ejerce la ferrita más la cementita porque estamos en zona bifásica. Entonces acá la microestructura de este acero que está siendo calentado estará constituida por ferrita y cementita. Finalmente, tenemos también otros procesos de fabricación donde prácticamente no se ejerce ningún calentamiento al componente, es decir, se deforma en frío el material. Esto es lo que se conoce como el trabajado en frío, el conformado en frío del acero, planchas, platinas, perfiles, adquiriendo una forma por deformación plástica a temperaturas, prácticamente a temperatura ambiente. Entonces estamos hablando que aquí también, como en el caso del tratamiento post-soldadura, caen dentro del dominio de microestructuras constituidas por ferrita y cementita. Esto para que nos vayamos dando una idea de cómo pues, hay procesos de fabricación, hay tratamientos térmicos que se dan en esta región y hay otros que se dan en la región del dominio de la austenita. Poco a poco vamos a ir entendiendo el por qué unos se dan en determinadas zonas de dominio microestructural y en otras por qué se prefieren tener microestructuras distintas. Ahora nos vamos a centrar nuestra atención para correlacionar el diagrama hierro-carbono con las condiciones de operación, sobre todo las temperaturas de operación de equipos fabricados de acero. Y entonces siempre vamos a estar hablando de aceros al carbono o aceros de baja aleación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de aceros al carbono, el diagrama hierro-carbono es el que nos da una idea de cómo serían estas fases o estas transformaciones microestructurales que se darían en el acero en esas condiciones. Es decir, básicamente cuando hablamos de que el acero es hierro y carbono. Y cuando el enfriamiento y el calentamiento se da en condiciones de equilibrio. Si comenzamos a agregar elementos de aleación, y estos son de pequeñas cantidades, pues el diagrama hierro-carbono no se ve alterado significativamente. Pero si en cambio los elementos de aleación comienzan a tener un rol muy importante, pues allí el diagrama, la forma del diagrama, el tamaño y la presencia de las distintas fases que vemos cambia completamente. Y entonces no tendría mucho sentido hablar de aceros de alta aleación viendo, observando, analizando un diagrama como este, que es un diagrama hierro-carbono. Empecemos entonces observando este equipo. Es un recipiente de alta presión que trabaja a temperaturas debajo de los 100 grados centígrados, se trabaja a bajas temperaturas. Este equipo está fabricado de acero y aquí la microestructura estará constituida básicamente por ferrita y cementita. Entonces, en condiciones de operación, este acero estará constituido por estos constituyentes o estas fases. Pero también podemos tener equipos que trabajan a más altas temperaturas. En este caso es un caldero y dentro del caldero existen, por ejemplo, tubos hechos de acero al carbono o acero de baja aleación, cuyas temperaturas de operación son alrededor de los 400 grados centígrados. Podemos tener lógicamente aceros un poco más aliados que soporten mayores temperaturas, pero nuevamente estamos dirigiendo nuestra atención principalmente a correlacionar este tipo de aplicaciones con usos de aceros al carbono o de muy baja aleación. Entonces, en ambos casos, tanto en
en el caso de un caldero, como un equipo o un recipiente a presión de bajas temperaturas, pues el rango de utilización está en la zona de dominio bifásico ferrita más cementita. Aquí la austenita no juega ningún rol. Aquí está trabajando básicamente el material con microestructuras constituidas por ferrita y cementita. En cambio, cuando queremos trabajar, por ejemplo, fabricar de acero herramientas de corte como cizallas, cuchillas, de matricería para cortar incluso barras o planchas de acero, pues estamos hablando de materiales que normalmente tienen rango de operación menor a 200 grados centígrados, incluso básicamente a temperatura ambiente. Estas cuchillas, estas herramientas de corte se hacen de acero, pero este acero está sometido a un tratamiento térmico y para poder mantener sus propiedades completamente invariables de alta resistencia al corte y desgaste, pues entonces las temperaturas de operación no pueden superar los 200 grados centígrados, porque si no se estarían perdiendo estas propiedades mecánicas. Del mismo modo, cuando queremos fabricar matrices para forjar, en este caso una biela de un motor a combustión, pues se requieren de aceros que van a estar expuestos a temperaturas bastante altas por muy cortos tiempos, porque son golpes que se dan, el material es expuesto a una temperatura que suele estar más baja que la temperatura a la cual está la pieza siendo forjada. Esta pieza puede estar por lo menos a 1000 grados centígrados, pero la matriz no va a llegar a estas temperaturas, va a llegar a menos. Pero aún así, las temperaturas son elevadas. Y en consecuencia, este rango de temperaturas para utilización, uso, aplicación de los aceros, pues también cae dentro del rango de la ferrita más la cementita. Y vamos a ver que la mayoría de las aplicaciones están contenidas donde la microestructura va a estar constituida por ferrita y cementita. ¿Eso quiere decir que la austenita no juega ningún papel? No, vamos a ver que tiene un enorme papel, pero como un punto de partida para todo lo que puede ser capaz de realizar un acero. Las transformaciones microestructurales realizadas a través de los tratamientos térmicos o los cambios microestructurales que se pueden producir por procesos de fabricación, por ejemplo como soldadura, o condiciones de exposición a temperaturas elevadas durante la operación en servicio. Todo ello tiene que jugar una parte muy importante, las transformaciones microestructurales que pueden ser explicadas a través del diagrama hierro-carbono.